Buenos días, Humberto, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comentar el tratamiento en los impuestos a las ganancias, valor agregado e ingresos brutos de los subsidios cobrados por los sujetos empresa. Comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué es un subsidio? El subsidio, también llamado subvención, compensación económica, compensación indemnizatoria o tarifaria, aporte financiero no reintegrable o simplemente aporte no reintegrable, es una prestación pública de carácter económico que puede tener o no un plazo predeterminado de vigencia y tiene por objeto brindar asistencia social hacia los sectores carenciados o estimular el consumo, la inversión o la producción de bienes o servicios. Hay dos tipos de subsidios o subvenciones, los subsidios directos o los subsidios indirectos. Los subsidios directos, también llamados subsidios a la demanda, son aquellos subsidios que se otorgan al beneficiario final. Por ejemplo, es el caso del subsidio al desempleo o los planes sociales tan en boga actualmente, mientras que los subsidios indirectos, o también llamados subsidios a la oferta, son los que se otorgan al productor, al distribuidor de bienes, al prestador de servicios, y en general operan como una suerte de compensación por el establecimiento de precios de venta de los productos o servicios comercializados inferiores a los valores de mercado. Es el caso, por ejemplo, del subsidio al transporte público de pasajeros, al consumo de servicios públicos, como por ejemplo energía eléctrica, gas, etc. Los subsidios pueden ser otorgados por el Estado Nacional, por los estados provinciales o por los municipios, o también por entidades pertenecientes o administradas por ellos, como por ejemplo los fideicomisos públicos que crea el Estado Nacional, provincial o municipal y que permiten de alguna forma entregar subsidios conforme los fines que expresamente se contemplen en cada uno de los casos. Comencemos por el impuesto a las ganancias. Concretamente, los subsidios que reciben las empresas se encuentran alcanzados por el impuesto. ¿Cómo se imputan al periodo fiscal? Bueno, recordemos que los sujetos empresa, que están comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, les resulta de aplicación el criterio de la teoría, el principio del balance, es decir, todas las rentas, beneficios, enriquecimientos se encuentran alcanzados por el impuesto, exista o no habitualidad, exista o no permanencia de la fuente. Esta es una gran diferencia respecto de las personas humanas, en donde se requiere habitualidad, permanencia de la fuente a efectos de que las ganancias se encuentren gravadas por el impuesto. En el caso de los sujetos empresa, todo incremento patrimonial se encuentra alcanzado por el impuesto, excepto que se trate, claro está, de aportes de capital efectuada por los socios, o que la ganancia se encuentre exenta, por así disponerlo, la propia ley de impuesto a las ganancias o por leyes especiales. Consecuentemente, los subsidios que cobran los sujetos empresas se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Y cómo se imputan al periodo fiscal? Bueno, por tratarse de rentas de la tercera categoría, debemos aplicar el criterio de devengamiento a efectos de su imputación al periodo fiscal. Es decir, los subsidios se imputan al ejercicio en donde se produzca el devengamiento conforme las características del subsidio, de acuerdo a lo que tengamos que ver en cada uno de los supuestos. Hay una excepción a este principio general de imputación por lo devengado, que está contemplado en el artículo 65 del decreto reglamentario. Y esto es como consecuencia de una modificación que introdujo el decreto 1170, publicado en el Boletín Oficial el 27 de diciembre del 2018. Este decreto modifica la reglamentación del impuesto como consecuencia de las modificaciones efectuadas a la ley del gravamen por la ley 27.430. La vigencia de esta modificación al artículo 65 es a partir del 28 de diciembre del 2018. ¿Y qué es lo que ocurre? Se incorpora una nueva opción para aplicar el devengado exigible, el criterio del devengado exigible.
Así se dispone que los subsidios otorgados por el Estado Nacional, cualquiera fuera su denominación, en el marco de programas de incentivo a la inversión, podrán imputarse al ejercicio en que opere su exigibilidad, en la medida que ésta se produzca en uno o más periodos fiscales distintos al de su devengamiento. Esto es una opción, reitero, devengado exigible, que tiene el contribuyente para poder imputar los subsidios que cobre en función de su exigibilidad y no de su devengamiento. De todas maneras, tengamos en cuenta que esta opción del devengado exigible, que reitero, tiene vigencia a partir del 28 de diciembre del 2018, requiere el cumplimiento de dos condiciones. En primer lugar, tiene que tratarse de subsidios otorgados por el Estado Nacional. Por lo tanto, quedan fuera de esta alternativa los otorgados por los estados provinciales o por las municipalidades de las provincias. Y además, debe tratarse de incentivos, de subsidios en el marco de programas de inversión. Es decir, no cualquier subsidio encuadra en esta alternativa del devengado exigible. De todas maneras, sería conveniente que vía reglamentaria se precise el alcance de esta condición que se impone respecto de que se trate de programas de incentivos a la inversión para que proceda la aplicación de la opción del devengado exigible. Y vimos un caso que me pareció interesante para que lo tengamos presente, que es el tratado en la Comisión de Enlace, AFIP-Consejo, del 19 de diciembre del año 2007. Se analizó cómo debía devengarse el subsidio al consumo interno de productos derivados del trigo, entre otros productos, y esto fue reglamentado por la resolución 9 del Ministerio de Economía y la resolución 378 de la ONCA, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que dependía en su momento de la Secretaría de Agricultura. Concretamente, se había establecido que para determinadas actividades que utilizaban productos primarios como materia prima a efectos de obtener el producto final a comercializar, iban a recibir un subsidio. Por ejemplo, es el caso de los molinos harineros que compraban trigo para fabricar harina, tenían subsidiado el precio del trigo, que en ese momento se había incrementado sustancialmente en el marco de la mayor demanda que existía en el mundo. Por lo tanto, las empresas que se dedicaban a la producción y venta de harina en el mercado interno recibían un subsidio por el trigo comprado que estaba dado por la diferencia entre el precio de compra, el valor de mercado del trigo en el mercado en el que operaban, y un valor de referencia que establecía periódicamente el Ministerio de Economía. Por esas compras de trigo efectuadas, entonces recibían mensualmente un subsidio, debían efectuar la solicitud por mes vencido, y luego el pedido era o no conformado por la ONCA, luego se procedía a efectuar, en el caso de ser aprobado, al pago correspondiente. Bueno, acá entonces se consultaba cuándo debía devengarse el subsidio al trigo que recibía el molino harinero por, reitero, la fabricación y venta de harina únicamente en el mercado interno. Habíamos dicho que las solicitudes se presentaban mensualmente por mes vencido. Entonces, por las compras de noviembre se efectuaba la solicitud en diciembre, y luego era reconocido por la ONCA. La consulta entonces fue: ¿está devengado en noviembre, que es el mes en donde se producía la compra de trigo, o recién en diciembre con la presentación de la solicitud? Ello en función de las condiciones que establecía el último párrafo del artículo 3º de la resolución 378 de la ONCA. La respuesta de la AFIP, reitero, en el marco del grupo de enlace AFIP-Consejo, fue que el devengamiento se producía con la resolución que aprobaba otorgar el subsidio. Fíjense que es una suerte, si se quiere, de interpretación en el marco de lo que se conoce como devengado exigible, criterio de devengamiento que utiliza habitualmente la AFIP y que ha sido avalado por la justicia. El devengamiento, entonces, en el marco de este criterio del devengado exigible, se producía, reitero, a criterio de la AFIP, con la resolución aprobatoria
de la solicitud del subsidio. Si hubiéramos aplicado el criterio del devengado contable, el tratamiento hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque el devengado contable contempla como uno de los puntos centrales en el análisis el principio de apareamiento de ingresos-egresos. Quiere decir entonces que el subsidio, en definitiva, a la compra de trigo debía impactar, conforme a este criterio, como menor precio de compra del trigo, y ello se iba a reflejar cuando la harina se venda en el mes de venta, obviamente como menor costo de compra del trigo utilizado en la harina que se estaba comercializando. Bueno, estos son los dos criterios en boga respecto de la aplicación del devengado, el devengado jurídico o el devengado contable. Veamos una causa ahora, volviendo a la gravabilidad de los subsidios en el impuesto a las ganancias, muy importante, de la Cámara, en el caso de Bus del Oeste, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 2, del 28 de noviembre del año 2013. En esta causa se analizó si los subsidios que recibía la empresa de transporte se encontraban o no alcanzados por el impuesto a las ganancias. En esa época, conforme el decreto 652 del año 2002 y las normas reglamentarias concordantes, se había establecido un subsidio a cargo del Estado Nacional en favor de las empresas de transporte público de pasajeros, y ello para compensar los desfasajes tarifarios que había ocasionado el impacto de la devaluación del peso en la estructura de costos de las empresas transportistas. Básicamente, el objetivo de este subsidio era hacer sostenible la prestación del servicio de transporte con un beneficio para el usuario a través de las menores tarifas que iba a pagar como consecuencia del subsidio que el Estado le iba a entregar a las empresas. La empresa Bus del Oeste no había grabado el subsidio percibido en el ejercicio 2004. La FIP determina de oficio el impuesto a las ganancias por considerar alcanzado por el gravamen a las compensaciones tarifarias percibidas en el marco de lo dispuesto, reitero, por el decreto 652 del año 2002. El Tribunal Fiscal, Sala A, revocó la determinación de oficio en línea con lo que había sostenido la empresa, por considerar que el subsidio no puede quedar comprendido en el concepto de precio, ya que no reviste la calidad de contraprestación por un servicio prestado. Constituye, en el caso, una subvención a favor del prestador, la empresa de transporte público de pasajeros, de forma tal de que le permitía al usuario beneficiarse con una menor tarifa como consecuencia de la tarifa subsidiada que recibía por el subsidio que entregaba el Estado Nacional. En definitiva, el usuario pagaba una menor tarifa y eso era compensado para la empresa con el subsidio que recibía del Estado. La AFIP apela y la Cámara revoca la sentencia del Tribunal Fiscal. ¿Con qué fundamento? Se trataba de sumas otorgadas a la empresa como consecuencia de su actividad y no tenía sustento normativo alguno considerar que ese subsidio no se encontraba alcanzado por el impuesto. Es decir, no existía norma legal que estableciera de forma expresa la exención del subsidio. Esto no estaba ni siquiera ni en la ley de impuesto a las ganancias, ni en leyes especiales que también podrían haber establecido la exención del subsidio. Al no existir norma legal alguna que establezca la exención del subsidio, la consecuencia es que el subsidio se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. Se llame como se llama, en este caso en particular se lo denominaba compensaciones tarifarias. Y finalmente, lo que es importante también tener en cuenta es que la Corte termina confirmando el fallo de la Cámara sin analizar el fondo del asunto. Esto es porque consideró improcedente el recurso extraordinario conforme lo establece el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pasemos al impuesto a valor agregado.
Recordemos cuáles son los hechos imponibles del impuesto de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la ley del gravamen. Básicamente, venta de cosas muebles, locaciones, obras, prestaciones de servicio, de acuerdo a lo que contempla el artículo 3 de la ley, y otros hechos imponibles que expresamente contempla el artículo 1. Claramente el subsidio no se encuentra alcanzado por el impuesto o valor agregado, se trata de una exclusión de objeto porque no está comprendido entre los hechos imponibles que expresamente menciona el artículo 1 y el artículo 3 de la ley del impuesto. No se trata de una contraprestación por una actividad, por un servicio, por una venta que efectúa quien percibe el subsidio. No forma parte del precio de venta de los bienes y o servicios comercializados. Se trata, por el contrario, de una compensación que atiende fines extrafiscales. Y hay dos antecedentes de la FIP, de la Dirección de Asesoría Técnica, que confirman este criterio que vamos ahora a comentar. Se trata del dictamen 35 del año 2013. Se analizó la gravabilidad en el impuesto a valor agregado de un subsidio que otorgaba la provincia al transporte público de pasajeros. Es un caso muy similar al que vimos de Bus del Oeste. En ese caso se trataba de un subsidio otorgado por el Estado Nacional. Aquí es una subvención provincial. Concluye el dictamen que el subsidio que percibían las empresas de transporte público de pasajeros de la provincia por reducción de las tarifas a los pasajeros, con el beneficio consecuente a los usuarios finales del servicio público de transporte, se encontraban fuera del objeto del gravamen, ya que por sus características tienen la naturaleza de monto compensatorio de la tarifa, sin que por ello se efectúe contraprestación onerosa alguna. En definitiva, la tarifa reducida como consecuencia del subsidio era lo que estaba alcanzada por el impuesto a valor agregado. No así el subsidio, porque no se encuentra comprendido en el objeto del impuesto. Reitero, es un monto compensatorio de la tarifa sin que por ello se efectúe contraprestación onerosa alguna. Otro antecedente es el dictamen 68 del año 2006, también de la Dirección de Asesoría Técnica. Aquí se analizaba la gravabilidad en el impuesto de un subsidio también provincial a la provisión de agua potable. Fíjense en ambos casos servicios públicos, provisión de agua, servicio de transporte. En este caso, la provincia de Salta le otorgaba a la empresa que se dedicaba a la provisión de agua potable un subsidio para que la empresa pudiera percibir menores tarifas, menores ingresos por la provisión de agua potable a los usuarios. También se llegó a la misma conclusión. El subsidio no se encuentra alcanzado por el impuesto, también se trata de una exclusión de objeto. Y otro aspecto importante también de destacar es que no genera prorrateo del crédito fiscal. Recordemos que el artículo 13 de la ley del impuesto establece que cuando las compras y las prestaciones de servicios se afecten indistintamente a operaciones gravadas y operaciones no gravadas y exentas, corresponde efectuarse un prorrateo de los créditos fiscales de forma tal que resulten computables únicamente los créditos fiscales afectados a los ingresos gravados alcanzados por el impuesto. En este caso no se trata, conforme lo interpretó la Dirección de Asesoría Técnica, de un ingreso exento o no gravado, y además el hecho de que existan subsidios no modifica la intensidad en el consumo de las compras o servicios afectados a la provisión, en este caso, de agua potable. En definitiva, para poder efectuar la prestación del servicio se requiere efectuar compras, prestaciones de servicios, y la totalidad de los créditos fiscales de esas compras, de esos servicios, resultan computables por estar afectados a los ingresos gravados, que están dados básicamente por la tarifa que le cobran la empresa al usuario por la provisión, en este caso, reitero, de agua potable. Impuestos sobre los ingresos brutos. Se encuentran grabados los subsidios que perciben las empresas. Repasemos cuál es el hecho imponible del impuesto, y esto en realidad se reitera en los diferentes códigos fiscales de las provincias. Se encuentra alcanzado por el impuesto el ejercicio habitual y a título oneroso
del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste. ¿Y cuál es la base imponible? Esto también se reitera en los diferentes códigos fiscales. Está dada por los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Donde sí puede haber diferencias es en el alcance de las exclusiones de la base imponible. Ahí deberemos ver en detalle cómo está redactado cada código fiscal. Así, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal, en su artículo 231, apartado 4, excluye de la base imponible, reitero, Ciudad de Buenos Aires, los subsidios y subvenciones y percepciones correspondientes a leyes de fomento del Estado Nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bastante restrictiva es el alcance de la exclusión de la base imponible en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Diferente es el caso de provincia, que es lo que dice el Código Fiscal, artículo 188, apartado D. Se encuentran excluidos de la base imponible los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, incluidas las sumas de dinero que destinen a evitar o atenuar incrementos en las tarifas de servicios públicos. El alcance es muy amplio, ahora después vamos a ver que la interpretación de ARBA es bastante restrictiva, pero me quiero detener en la forma en que está redactada la exclusión. Fíjense que con alcance general comprende los subsidios que otorgue el Estado Nacional, provincias y las municipalidades. Y luego dice incluidas las sumas de dinero que destinen a evitar o atenuar incrementos en las tarifas de servicios públicos. Incluidas, no dice solo en la medida que. Esto después lo vamos a comentar cuando veamos los antecedentes del organismo de recaudación de la provincia. Y un fallo muy importante que también es necesario tener presente por su vinculación con los antecedentes de ARBA, es el caso de Camusi, Gas del Sur contra Provincia de Tierra del Fuego. Es un fallo de la Corte del 16 de noviembre del año 2004. Aquí también se analizaba la gravabilidad en el impuesto de los subsidios que recibía la empresa Camusi Gas del Sur por la provisión de gas a los usuarios, jubilados y habitantes de la región patagónica. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego había considerado gravadas por el impuesto a las sumas giradas por la nación a la empresa. Esto se hacía también a través de la provincia de Tierra del Fuego, en concepto de subsidios a los usuarios receptores del servicio de provisión de gas. Esto fue de enero del año 93 a junio del 96. La empresa había tributado únicamente por los ingresos que percibía de los usuarios, no por los montos subsidiados, a pesar de que el Estado Nacional había contemplado la incidencia del impuesto en el subsidio que le había entregado a la empresa. Finalmente, el Tribunal Superior de la provincia de Tierra del Fuego consideró gravado el subsidio con el fundamento de considerar que se trataba de un precio por la actividad habitual y onerosa que desarrollaba la empresa en la provincia de Tierra del Fuego. El tema llega a la Corte. Vamos a ver primero el dictamen del procurador fiscal ante la Corte, en ese momento el doctor Becerra. El procurador dictamina a favor de la compañía con los siguientes fundamentos. En primer lugar, con sustento en lo que establecía el Código Fiscal de la hoy provincia. En ese momento, el Código Fiscal excluía de la base imponible, con carácter general, a los ingresos provenientes de subsidios y subvenciones otorgadas por el Estado Nacional. Y además, conforme el marco legal regulatorio de la actividad, se trataba de un subsidio que compensaba los valores con las menores tarifas de gas que le cobraba la empresa a los usuarios. Es decir, el subsidio no integraba el precio por la actividad onerosa y habitual desarrollada en la provincia. Se trataba de ingresos propios de la licenciataria,
recibidos para compensar la tarifa diferencial dispuesta para la región. Obviamente el beneficio terminaba siendo para el usuario a través de las menores tarifas de gas que terminaba pagando. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que no invalidaba el criterio interpretativo al que arriba el procurador por el hecho de haberse contemplado en la cuantificación del subsidio la incidencia del impuesto en el subsidio transferido por la nación a la provincia y por la provincia a la empresa. Por el principio de legalidad, el procurador interpretó que el subsidio no se encontraba alcanzado por el impuesto. Y si la nación erróneamente contempló la incidencia del impuesto en el subsidio, lo que podía hacer era eventualmente requerirle la devolución de esa sobreestimación a la empresa, pero eso de ninguna manera invalidaba el criterio de considerar que el subsidio no se encontraba alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. Y finalmente la Corte termina adhiriendo a lo dictaminado por el Procurador General, revocando la sentencia apelada y ordenando vuelvan los autos al Tribunal de Origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al caso. Y veamos finalmente dos antecedentes de ARBA vinculados con el tema que estamos tratando. El informe 8 del año 2006 de la Dirección de Técnica Tributaria. En este antecedente se analiza la gravabilidad de las compensaciones tarifarias percibidas por la provisión de gas natural para consumos residenciales por la empresa cuya actividad era naturalmente la distribución de gas natural regulada por la Ley 24.076, un caso muy similar al de Camusi que recién comentamos. ¿Cuál es el criterio del área asesora? Bueno, para que el subsidio no se encuentre alcanzado por el impuesto debe tratarse de una liberalidad, es decir, no debe constituirse en una retribución por la actividad ejercida. En este caso en particular, ARBA interpretó que el subsidio que percibía la empresa era una retribución por la actividad habitual desarrollada a título oneroso por la distribución de gas y por lo tanto debía considerarse alcanzado por el gravamen. Sin embargo, con sustento en el criterio de la Corte, en el fallo Camusi que recién comentamos, y pese a que deja expresamente asentado que no compartía el criterio de la Corte, finalmente ARBA dictamina de conformidad a ese criterio, es decir, excluyendo a los subsidios de la base imponible del tributo. El otro informe a destacar es el 126 del año 2007, también de la Dirección de Técnica Tributaria. Aquí se analiza la gravabilidad de las compensaciones otorgadas a los productores cerealeros por el Estado Nacional en el marco de las resoluciones que ya comentamos, la resolución 9 del Ministerio de Economía, la resolución 378 de la ONCA. Esto era para las ventas en el mercado interno de productos que utilizaban como insumo de determinados cereales, trigo y otros. Vimos el caso del molino harinero. Es decir, se trataba de subsidios al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendían en el mercado interno productos derivados de trigo, maíz, girasol y soja. En este caso en particular, la Dirección de Técnica Tributaria interpreta que los subsidios eran compensaciones de la actividad desarrollada habitualmente a título oneroso por los productores, no tratándose de sumas destinadas a evitar incrementos en las tarifas de servicios públicos. Y por dicha razón, es decir, es una interpretación muy restrictiva y en mi criterio equivocada de lo que establece el Código Fiscal, termina concluyendo que los subsidios integran la base imponible del impuesto. Con lo cual deberemos analizar a criterio de ARBA cada caso en particular para determinar si el subsidio no está gravado en función de esta particular interpretación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y ya para terminar, ¿cuál es el tratamiento de los subsidios en el convenio multilateral? Es decir, a efectos de la determinación del coeficiente de ingresos, ¿debe computarse o no el subsidio para determinar el convenio aplicable al caso? Bueno, esto fue expresamente tratado en la resolución 19 de la Comisión Arbitral de fines del año pasado, en el título 2, sobre el régimen general del convenio, ingresos no computables, expresamente dispone esta resolución que no se computarán como ingresos para el armado del respectivo coeficiente
los correspondientes a subsidios otorgados por el Estado nacional, provincial o municipal. Es decir, amplio alcance para concluir que los subsidios otorgados por el Estado nacional, provincial o municipal no deben computarse a efectos de la determinación del coeficiente de ingresos en el convenio multilateral régimen general. Bueno, nada más, muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas. Gracias, Humberto. Y una consulta solamente. ¿Pueden considerarse como un subsidio no grabado en el IVA a las compensaciones que recibe el concesionario que explota una ruta en el marco del artículo 23 de la ley del IVA? Bueno, este artículo 23 de la ley del IVA en realidad crea un régimen especial para la construcción de obras sobre inmueble ajeno que se retribuye con la concesión de explotación que puede o no estar complementado por pagos directos que efectúe el concedente al concesionario. Se establece que la base imponible en el IVA es la suma total de ingresos que perciba el concesionario, ya sea como consecuencia de la explotación de la concesión o por pagos directos que reciba del concedente. Por ejemplo, se construye una autopista a cambio de la concesión de su explotación, es decir, el concesionario explota la autopista cobrando la tarifa de peaje a los usuarios y además este ingreso del concesionario puede o no estar complementado con pagos directos que efectúe el concedente. Esto se verifica en la práctica cuando el plazo de la concesión no es lo suficientemente extenso, de forma tal de que la obra sobre inmueble ajeno no resulta compensable con los ingresos que percibe el concesionario por la explotación de la concesión. En ese caso, se establece que el concedente debe efectuar pagos adicionales al concesionario. Bueno, la base imponible en el IVA es el total de ingresos del concesionario, pagos directos más lo que es consecuencia de la explotación de la concesión. Por lo tanto, en principio, las compensaciones que puede percibir el concesionario constituyen ingresos gravados por el IVA, no son subsidios no gravados. ¿Por qué? Porque forman parte de la contraprestación por la obra realizada sobre inmueble ajeno. Ese es el principio general, después habrá que analizar cada caso en particular. Respecto a este tema, hay un viejo decreto que está vigente, es el 642 del año 97, que estableció para el caso de la obra pública determinadas condiciones, particularidades a verificarse a efecto de que la compensación se considere un ingreso no grabado en el IVA, es decir, no comprendido en la base imponible del artículo 23 de la ley del impuesto. Pero es un caso especial solamente aplicable para la obra pública en la medida que se cumplan las condiciones que el propio decreto establece. Con carácter general, entonces, las compensaciones que percibe el concesionario en el marco del artículo 23 de la ley del impuesto al agregado se consideran alcanzadas por el impuesto. Nada más, Humberto, gracias.